Hola, soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida al podcast Human Leader, un espacio de desarrollo profesional y personal. El día de hoy tenemos como invitado al Dr. José Humberto Alanís. Humberto es licenciado en Ciencias de la Comunicación y tiene 2 maestrías, una en Fundamentos de la Educación y la segunda en Desarrollo Organizacional. Humberto es doctor en Pensamiento Educativo y Estudios Socioculturales por la Universidad de Nuevo México. Asimismo, es profesor de la Universidad de Monterrey y ha sido director de los posgrados de Educación en Educación y Humanidades de la misma universidad. Es coautor del libro de Equidad de Género editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha asesorado y ha sido sinodal de más de 100 tesis de investigaciones en licenciatura y maestría. Su investigación doctoral es sobre experiencias de vida de mujeres líderes. Y el día de hoy Humberto nos estará acompañando en este capítulo con el tema Sesgos inconscientes al manejar mi marca profesional. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Rogelio. Es un placer, es un gusto tener la oportunidad de compartir con la gente que te sigue a través de tu podcast, compartir con ustedes las experiencias y bueno, pues estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Fíjate que hemos estado platicando acerca de la marca profesional y al analizar los elementos que la componen nos topamos que hay cuestiones de aprendizaje que se tienen que llevar para ir teniendo este desarrollo. Pero un tema importante en la marca son los sesgos inconscientes y los sesgos, según lo entiendo yo, es aquello que nos puede abrir posibilidades o nos puede cerrar posibilidades. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué es un sesgo inconsciente? Con todo gusto. Mira, Rogelio, nosotros a diario estamos utilizando sesgos, nos demos o no nos demos cuenta. Entonces, cuando nosotros salimos, digamos, hacia el trabajo y llegamos a nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, de pronto nos topamos con que tenemos un becario que es un muchacho o una chica muy joven, con poca experiencia, que generalmente está estudiando en ese momento y está haciendo alguna práctica profesional o su servicio social dentro de la organización en la que estamos trabajando, ¿no? Y entonces de pronto nosotros estamos frente a un problema y ese muchacho o esa muchacha empieza a opinar sobre nuestro problema y en automático cerramos y no escuchamos. Haz de cuenta, lo cortamos. Porque tenemos por ahí nosotros la idea de que como es un muchacho o una muchacha muy joven, no puede aportar mucho, no tiene experiencia, sí, ¿no? Estos sesgos que no nos damos cuenta que los tenemos, pero que accionamos en torno a ello, les llamamos sesgos inconscientes o discriminación inconsciente o discriminación parcial. O también se les llama sesgo implícito, ¿no? Y entonces vamos por la vida con esos prejuicios establecidos de acuerdo a nuestras experiencias. Y de acuerdo a esos sesgos vamos actuando. Y estos sesgos, tú lo decías hace un momento, pueden hacer que nosotros perdamos muchas oportunidades y mucho enriquecimiento, o puede hacer que nosotros, si lo sabemos controlar y lo sabemos identificar, podamos aprovechar muchas oportunidades y mucho crecimiento, no solamente de las personas con las que tratamos, sino también de nosotros mismos. ¿Todos los humanos tenemos sesgos? Sí, definitivamente sí. Es parte inherente al ser humano. ¿Tú tienes sesgos con todo y el conocimiento que tienes acerca del tema? Sí, y son inconscientes y para poder trabajar con ellos tengo que llevarlos a la conciencia. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo he estado trabajando mucho con mujeres líderes, que es, digamos, la línea de investigación que yo he seguido. Y hemos estado, mi esposa y yo, dando o facilitando algún curso. Y tanto mi esposa como yo, por ejemplo, estamos muy metidos en este asunto de los sesgos inconscientes, por ejemplo, por género, ¿no? Sí. Y entonces, si yo veo que tengo una camisa que no está planchada, en mi fuero interno, yo pienso que es un problema de mi esposa, que la debe de planchar. Y mi esposa, en su fuero interno, piensa que es un problema de ella.
y estamos metidos en esto. Entonces, cuando nosotros ubicamos algún sesgo que tenemos, nosotros tenemos que trabajar con ese sesgo. Primero ubicarlo, o sea, entender que lo tenemos, porque como es inconsciente, haz de cuenta que el sesgo lo sacamos de nosotros o no lo vemos, sí. Es inconsciente. Y entonces hay formas de trabajar los sesgos, pero sí, definitivamente yo tengo sesgos. ¿Y están presentes todo el tiempo? Siempre. Siempre están presentes en tu vida personal y en tu vida profesional, en tu vida diaria. Déjame te reto, cuando llegaste aquí, a este programa, ¿tuviste algún sesgo? ¿Tienes en este momento algún sesgo de lo que estamos haciendo? Sí, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, mi sesgo es, estoy en un programa que pretende llegar a mucha gente y que esa gente es gente muy seria, ¿no? Es gente que lo va a tomar con mucha seriedad. Ese es mi sesgo. Ya. Puede ser cierto o puede que no. A lo mejor lo ve gente que ni siquiera le importe o gente que está en otro mood, ¿no? Pero mi sesgo de entrada es para gente muy seria. Entonces yo me preparo para la entrevista y demás porque, por la responsabilidad propia, pero por otro lado, yo sé que tengo ese sesgo, pues. Entonces siempre tenemos nuestros supuestos. Los sesgos son supuestos de la realidad y siempre estamos con esos supuestos. De hecho, los sesgos, desde el punto de vista de algunos autores que han trabajado mucho sobre esto, tienen que ver con nuestra propia supervivencia. Sí. Y no todos los sesgos son malos, no es malo tener sesgos. Lo que es malo es perdernos de oportunidades porque tenemos sesgos. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Vamos a suponer que yo soy el director de recursos humanos, ¿no? Y entonces entrevisto a las personas. Y a la hora que las entrevisto, mis sesgos, los que ya tengo, los que están instalados, van a hacer que yo tome decisiones. Y a veces tomo decisiones con respecto a la entrevista y con respecto a la persona que vino a la entrevista, y las decisiones están, si se parece a mí, a lo mejor me simpatiza. Si está obeso, a lo mejor no lo contrato. Donde te estás buscando mimetizar con la persona. Donde estás buscando una identificación. Entonces tú puedes tener sesgos por muchas razones. Por ejemplo, uno de los sesgos que puedes tener, que es con el que, ahorita que me preguntabas si yo tenía sesgo, puede ser el halo que tiene la persona, ¿no? Sí. Entonces esta persona es un candidato que viene a la entrevista y viene de la Universidad de Harvard. Él ya trae un halo. Sí. Y ese halo hace que yo tenga un sesgo. Y ese sesgo hace que yo pueda tomar decisiones, ¿no? De hecho, las estoy tomando permanentemente. Entonces yo tengo que trabajar mucho con eso para decir, a ver, ¿para qué quiero hacer la entrevista? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? En este caso de que fuera a hacer una entrevista de recursos humanos para contratar a alguien, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo voy a encontrar que debido a estos sesgos que ya tengo, yo voy a tomar decisiones. ¿Es una palabra de moda? ¿Es un tema de moda, sesgos inconscientes? Yo creo que un tanto sí. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hasta hace, 10, 5 años, nos hablamos de discriminación. Sí. Y es lo mismo, es decir, son discriminaciones por prejuicios establecidos. Entonces, un prejuicio es un sesgo que yo ya tengo. Sin embargo, a mí me parece que la palabra sesgo es una palabra más precisa, ¿no? Es una palabra que... ¿Es un eufemismo o es más preciso? Yo creo que es más preciso. Okay. Yo creo que es más preciso. De hecho, cuando tú hablas con las personas sobre sesgos, a la persona le queda muy claro que va a ser un sesgo. Sí. ¿Sí? O sea, que es algo que puede ser, que sea verdad o no, pero que hay un sesgo ahí que tiene que ver con que ese pedacito que se sesga, pues no tiene que ver con la realidad. ¿Y ese sesgo por qué me ayuda a sobrevivir? Ahorita que mencionabas tú que también tiene que ver con la supervivencia, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos, y fíjate, te digo, algunos de los estudiosos primero lo enmarcan en el mundo animal, por ejemplo, sí. ¿No? Entonces cuando nosotros vemos una cebra que está en una planicie, ¿verdad? Y de pronto la cebra escucha algunos ruidos, de pronto la cebra olfatea, ¿no? Algunos olores de los alrededores, entonces la cebra dice, está un león. Y en automático, o sea, su cerebro hace un atajo y dice, córrele, porque te va a comer, ¿sí? Entonces, ese tomar un atajo y tomar decisiones rápidas, porque así lo requiere el momento, le salva la vida, pero puede ser
que el león ya haya comido y que ni siquiera tenga hambre para comerse la cebra. Te pongo ese ejemplo porque nos va a servir. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. De pronto, nosotros nos explicamos la vida de manera rápida porque no hay mucho tiempo, porque tengo que tomar decisiones rápido, y entonces eso nos puede estar salvando el retrasar una decisión que a la larga puede ser contraproducente. Tú sabes que en Noruega, por ejemplo, en Escocia, manejan mucho el slow down, ¿no? Entonces es tomar decisiones muy tranquilos, muy consensuadas, muy discutidas, muy analizadas, a diferencia de estos países acá, de Europa en general, aunque esos países están, digamos, son los países nórdicos, tomamos decisiones muy rápidas. Entonces, muchos de estos sesgos nos van a salvar la vida. Si yo voy manejando, hace rato que venía para acá, venía manejando y venía un camión de redilas y le pusieron una caja muy alta. Entonces, donde tomó una curva, se inclinó sobre las dos llantas. Entonces, inmediatamente frené, porque mi sesgo me dice, se va a voltear. No se volteó, pero eso me salva la vida. Si yo voy manejando y de pronto veo un rojo, un semáforo en rojo, me paro. No me pongo a analizarlo por el camino lento. El semáforo cambió a rojo, entonces por lo tanto me indica no sé qué. Sino son es una reacción inmediata. Déjame construir sobre esto. Si el sesgo tiene que ver con cuestiones de supervivencia, pudiéramos decirlo, hasta un instinto natural con el cual venimos. ¿El sesgo es un tema de neurociencia o es un tema de constructos sociales? Es de los dos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos de un constructo social, y entonces en ese constructo social interviene la familia, interviene la escuela, interviene la iglesia, intervienen los amigos, intervienen un conjunto de instancias culturales y sociales, yo voy formando sesgos con respecto a eso, voy aprendiendo. Pero cuando yo lo pongo en práctica, muchas conexiones de mi cerebro a nivel biológico se encienden, se conectan, hay una actividad cerebral. Por ejemplo, el racismo es un sesgo, es un sesgo real, ¿no? Entonces las personas, aún estando conscientes de su sesgo, cuando discriminan, hay ciertas áreas del cerebro que se utilizan. Entonces haz de cuenta que es un cruce entre lo biológico y lo cultural. Se tocan, ¿no? Y se tocan y se cruzan, o sea, se mezclan, digamos, los dos. Entonces, sí es una cuestión de neurociencia, pero también es una Pero cuestión. nace de un tema, de un constructo social. Es que sí y no. ¿Me entiendes? Es quién fue primero, el huevo o la gallina. Sí nace de un constructo social, pero también hay personas que están más predispuestas a la discriminación, por ejemplo, digámoslo, por genética. Ya. ¿A quién le echo la culpa de mis sesgos? ¿A mis papás? No. Primero, Rogelio, culpa es una palabra muy fuerte. Okay. Y es una palabra que no sirve de mucho. Nos inmoviliza. Yo creo que más bien tenemos que entender nuestra naturaleza cultural, nuestra naturaleza humana, y decir, a ver, ¿cómo me puedo construir yo de mejor forma? Entonces, si yo sé que tengo algunos sesgos y que esos sesgos me están limitando, yo aprendí, por ejemplo, que yo no podía correr, y voy a hacer alusión al maratón, tú corres maratones, que yo no puedo correr un maratón de 42, porque así lo aprendí, porque así lo introyecté, o sea, así entró, ¿sí? Y lo tengo ahí bien pescado. Si yo quiero correr un maratón de 42, tengo que trabajar con mi sesgo. Y también con mi cuerpo, por supuesto, pero tú vas a encontrar grandes atletas, gente que está bien equipada, que se entrena y demás, y no corre los 42, porque su sesgo que está introyectado, digamos, no se lo permite, porque es demasiado el kilometraje, eso no es para humanos, etcétera, ¿no? Sí. Voy trabajando con estos sesgos. Entonces, yo creo que las personas tenemos que empezar a reconocer nuestros propios sesgos. No es fácil, pero es llevarlo a la conciencia. ¿Qué me está limitando? ¿Cuáles son esas creencias que me limitan, que aprendí, creencias culturales? Sí. ¿Cuáles son esas premisas con las que yo crecí? Para entonces trabajar con ellas y empezar a hacer cambios. Y esto no es pensamiento mágico, no estoy tratando de decir de ninguna manera que entonces yo pienso que voy a correr los 42 y lo voy a correr. No,
Yo pienso que quiero correr los 42. Y que puedo correr los 42. Y que los puedo correr los 42 y que me tengo que preparar para hacerlo. Y entonces vemos grandes fenómenos, no es fenómenos, pero grandes situaciones poco comunes que nos sorprenden. Y entonces vemos una persona de 75 años corriendo maratones. Es impresionante. Entonces en el fútbol mexicano, selección, último minuto, se va a acabar el partido, nos vamos a ir a penales y no nos queremos ir porque sabemos que siempre perdemos los penales. Es un sesgo. Eso es un sesgo. Y tú lo acabas de decir. Un sesgo, una de las características fundamentales de los sesgos es que generalizamos. Y cuando nosotros decimos siempre, estamos generalizando. Siempre perdemos todos los penales. Siempre perdemos cuando nos vamos a penales. Siempre ganamos cuando no sé qué. Hay sesgos a favor, por supuesto. Los sesgos, hay sesgos que nos van a construir y esos son muy buenos, esos hay que conservarlos. Entonces esos sesgos de repente también conectan con cábalas, con cosas que yo hago para que cosas no sucedan, como lo de los penales. Mi sesgo es que siempre podemos, siempre que nos vamos a penales perdemos, pero para no perder esta vez voy a usar una camisa roja, o sea, en vez de hacerme yo consciente del sesgo, quiero vaciarlo a una tercera cosa. El sesgo conecta con una creencia profunda. Si para esa creencia profunda tú necesitas traer un amuleto, una cadena o el color de la camisa, etcétera, pero tú te la crees, entonces estás trabajando con tu sesgo. Ya. Entonces, no es mágico, sino tú trabajas con tu sesgo. Sí puedo hacerlo a través de esos elementos. Puede ser un elemento que te pueda servir. Es como al médico que le preguntas, oye, ¿el efecto placebo jala? Pues sí, si te la crees. Ya. Si tú dices, ok, si me tomo este tecito, pero si tú te lo crees profundo, tú te vas a sentir bien. Porque vas a tener una cadena de eventos en tu organismo que va a corresponder a eso. Entonces yo me empiezo a sentir seguro porque traigo la camiseta o la cadena o sí, el reloj X, entonces actúo en consecuencia, empiezo a actuar con mayor seguridad, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, sí puede haber una conexión, pero no es la conexión mágica del color rojo de la camiseta, sino es que tú crees ese trabajo. Así es. La semana pasada, en nuestro capítulo anterior, platicábamos de los elementos de la marca personal y veíamos que era plan de vida, estilo de liderazgo, conversaciones, relaciones estratégicas, venta de ideas y la imagen personal. Entonces, una de las cosas que comentábamos es que al momento de yo trabajar mi marca de vida, tengo que empezar a desarrollar un plan de vida. Hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero caminar. ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar de manera profesional? Y profesional me refiero en mi trabajo con los sesgos inconscientes. Es decir, estoy entre mis 30 y 40 años, me estoy haciendo consciente de mi marca personal, sé que tengo que seguir caminando, quiero seguir caminando en la organización, llegar a otros puestos, pero entonces en mi plan de vida, en lo que quiero hacer, me doy cuenta que yo no puedo ser director porque no estudié en esta universidad, porque no nací en esta colonia, porque no soy tan alto, no soy tan chaparro, no soy de este color. Esos son sesgos. ¿Cómo los empiezo a trabajar para, a partir de ahí, trabajar mi marca personal? Yo creo que hay muchas formas de trabajarlo, pero una de las más importantes, Rogelio, cuando uno está trabajando sobre su marca personal y en específico está trabajando su plan de vida y carrera, es que generalmente trabajamos los planes de vida y carrera a nivel de organización. Sí. Y se nos olvida trabajar el plan de vida y carrera a nivel de yo como persona. O sea, entonces, yo quiero llegar al puesto X, ¿no? Quiero ser el director de no sé qué o el gerente de quién sabe qué, ¿no? Y lo voy a lograr a lo largo de 3 años. Entonces yo ya tengo muy claro lo que quiero. Muchas veces los qués no los tenemos claros, por eso no llegamos a concretar. Pero entonces ya me quedó claro que quiero eso. Ahora vienen los cómos. ¿Cómo le hago? Si mi sesgo me dice que para ocupar ese puesto tengo que tener cierta estatura, y pues ¿cómo manejo si no tengo esa cierta estatura? O sea, por más plataformas que yo me ponga o zancos, pues se va a ver raro, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar
algo que pueda suplir mi estatura. Primero entender que es un sesgo, y a la hora de entender que es un sesgo, puedo entender que ese sesgo que tengo de estatura o de complexión o de color de piel o de color de ojos, etcétera, no necesariamente es verdad, es un sesgo nada más. Sí. ¿Sí? Entonces yo empiezo a trabajar sobre cuestiones que sí puedo manejar. ¿Y qué cuestiones puedo manejar? Pues conocerme a mí mismo, puedo trabajar sobre mi autoestima, puedo trabajar sobre mi seguridad personal, puedo trabajar sobre mi preparación, o sea, ¿qué requiero para estar ahí? Pues bueno, a lo mejor requiero dominar el francés porque la organización tiene nexos con empresas francesas y yo no manejo el francés. Entonces yo tengo que empezar a ver todos estos cómo. Sí. Y una vez que yo reconozco esos sesgos, no, pues ahí siempre han estado personas delgadas, o ahí siempre han estado hombres y no mujeres, o al revés, mujeres y no hombres, etcétera. Entender que es un sesgo que yo tengo y que ese sesgo como tal no necesariamente es verdad. Es válido. Platícame un poco sobre tu investigación doctoral, pero sobre tu investigación de vida, que son mujeres líderes. ¿Cuáles son los sesgos que enfrentan las organizaciones? Quiero manejarlo en dos vertientes. El sesgo de la organización para tener mujeres líderes y el sesgo de las mujeres para llegar a posiciones de liderazgo. Mira, en términos, y voy a seguir ese mismo orden que tú, en la que planteas tu cuestión. En términos de organización, ¿sí? Uno de los grandes sesgos que se tiene es que hay puestos que solamente son ocupados por hombres. Entonces, ¿por qué lo tendría que ocupar una mujer? O sea, pues un hombre. Entonces, un puesto de dirección si estás en la línea de producción, pues va a ser un hombre. Y de preferencia un ingeniero, que también es una carrera de hombres. Sí. Lo pongo entre comillas, sí, por supuesto, sí. ¿No? Entonces, son sesgos que ahí vas teniendo, ¿no? En un curso que di en una empresa de ferrocarriles, bueno, en Kansas City, sí, que compró parte de los ferrocarriles mexicanos, me decía una de sus directoras, me decía: Humberto, yo siempre tuve el sueño de ser maquinista. ¿Y por qué no? Porque era de hombres. O sea, ni siquiera me di el permiso de solicitar el puesto. Es un puesto de hombres. O sea, yo misma me limité, ¿no? Entonces, hay una serie de sesgos que se establecen por costumbre, por tradición. La cultura es bien fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué de pronto sostenemos una cultura? Porque la cultura tiene una doble vertiente. Por un lado, da seguridad. Sí. Los sesgos lo que tienen es, por eso hablaba yo de supervivencia, que dan seguridad. Mi papá era así, entonces voy a ser como mi papá. Y ese es un sesgo. Eso es un sesgo, porque puedo ser mejor que mi papá o diferente de mi papá, sí, ¿no? Pero la cultura también necesita transformarse para poder evolucionar. Entonces juegan las dos. La conservo y la transformo, la conservo y la transformo, ¿no? Entonces, en las culturas organizacionales, igual que en la cultura en general, hay ritos, hay mitos, hay costumbres, hay tradiciones que se conservan. Sí. Entonces, tradicionalmente, ahí se ocupan hombres. Y de pronto meter mujeres. Cuando vine a dar una charla a mujeres líderes de una empresa que recoge la basura aquí en Monterrey, sí, entonces las personas que recogían la basura son tradicionalmente hombres. Entonces, ¿cómo una mujer va a recoger basura? ¿Sí me explico? Sí, es un sesgo. Sí. ¿Por qué no? Puede recoger la basura porque es un servicio que está prestando y lo puede prestar una mujer o un hombre. En términos personales, por ejemplo, una de las cuestiones con las que las mujeres se enfrentan con esos sesgos es, por ejemplo, y es bien fuerte lo que te voy a decir, pero hay datos estadísticos que lo pueden confirmar. Por ejemplo, cuando una mujer le ofrecen un puesto en una organización y ese puesto es mayor, es un puesto superior jerárquicamente hablando, sí, en la organización, que el de su pareja, que el de su esposo o pareja, ¿no? Va a haber bronca, porque hay un sesgo de género, de identidad de género. Y entonces, en términos de género, yo fui construido como hombre para ser proveedor. Y ella fue construida como mujer para ser proveedora. Son sesgos, sí, que explican una cultura. Entonces, la mujer entra en conflicto y el hombre también. Y entonces muchas mujeres no aceptan un puesto de alta dirección porque, ¿cómo le hago?
¿Sí me explico? Sí. Dentro de los sesgos está, por ejemplo, la maternidad es una realidad. Entonces, tú le ofreces a una mujer un puesto donde tiene que estar viajando permanentemente, donde a lo mejor va a tener reuniones, digamos, tarde por la noche o muy temprano por la mañana, etcétera, con ciertas características de perfil, y la mujer va a decir, lo primero que va a decir es, ¿y mis hijos? Porque su sesgo cultural es que ella es la responsable. Es que ella es la responsable y no el marido. ¿Sí? Y al revés también, es decir, el esposo también de pronto le pueden ofrecer un trabajo. Por ejemplo, si yo te dijera, tú tienes tus hijitas, sí, y van al jardín de niños, sí, ¿no? Pero resulta que la persona que los va a educar es un hombre y no una mujer. Y tú tienes oportunidad de elegir. ¿A quién elegirías? Y muy probablemente por tu sesgo vas a decir a una mujer. Y a lo mejor el hombre es tan capaz o más que la mujer para ese tipo, sí, de trabajo. Entonces, hemos estereotipado de los sesgos, van saliendo los estereotipos, hemos estereotipado todo, porque eso nos ha jalado, nos ha funcionado. El problema ahora, o el tema ahora no es el problema, el tema ahora es que queremos igualdad de oportunidades, que queremos equipararnos, etcétera, que queremos formar verdaderos equipos, y entonces pareciera ser que estos estereotipos ya no están funcionando, ya no corresponden a un momento actual, sí, ¿no? Y entonces, bueno, hay un montón de instancias, otra vez culturales y otra vez la familia, la iglesia, los medios de comunicación, etcétera, que están empujando para sostenerlos como teníamos los entonces, sesgos. Para cambiar la cultura, tengo que empezar a ser consciente de los sesgos de las personas. Sí, para cambiar la cultura tenemos que ser conscientes y tenemos que empezar por las personas. Los sesgos es uno de los elementos, hay muchos más elementos, pero los sesgos a mí me parece que son sumamente importantes porque nosotros tenemos sesgos, te comentaba hace un momento, por todo, hasta por religión, por color de piel, por orientación sexual, por partido político, por etcétera. Sí. Y entonces tenemos que empezar a generar en esta parte transformadora de la cultura, nuevas fórmulas, ¿no? Y eso, pues tiene que empezar por el individuo. La madeja tiene muchas puntas, hay muchas puntas, pero una de ellas sí es, si yo quiero trabajar con mis sesgos y quiero, por ejemplo, educar a mis hijos o a mis hijas, o a mis hijos y mis hijas de manera distinta, tengo que empezar por cuestionarme yo y empezar a cambiar yo algunas de las cosas. En una empresa, en una organización que dado un momento se dan cuenta que tienen que empezar a manejar temas de diversidad e inclusión y antes de definir qué tema de diversidad van a manejar, quieren hacer consciente a la gente de sus sesgos, quieren traerlos a la conciencia. ¿Qué deberían de hacer? ¿Cómo una empresa puede empezar a desarrollar un programa que arranque desde sesgos pero lleve al final a trabajar en cuestiones de diversidad? Es que fundamentalmente, Rogelio, para trabajar cuestiones de diversidad tienes que trabajar los sesgos. Haz de cuenta, es un tema de diversidad. ¿Y cómo lo empiezo a trabajar en la organización? Mira, yo creo que hay muchas formas, pero una de las maneras es, por supuesto, la capacitación, pues hay que capacitar a la gente, pero otra es revisar tus reglamentos, otra es revisar tus políticas, cómo están tus políticas. Es decir, si de pronto tú te encuentras con que dentro de tus políticas y voy a hablar otra vez de género, sí, pero puede ser de cualquiera otra de las instancias, no tiene que ser necesariamente de género, pero si tú te encuentras con que las mujeres disfrutan de 45 días después del nacimiento de su hijo, o la política que tengas, y te encuentras con que el hombre no, ahí hay un sesgo, ¿no? Y es un sesgo que se va a encadenar, se va concatenando con otros sesgos, y entonces el hombre no, porque como no participa su organismo, sí, pues la parte biológica sí participó, sí, pero su organismo no, entonces, bueno, pues por eso la tiene 45, ¿no? Pero entonces la mujer que tiene al bebé, seguimos soportando el sesgo de que es la responsable. Entonces ahí nace el constructo de que la responsable es la mamá, porque desde la perspectiva legal, ella es quien tiene que cuidar y el hombre tiene que seguir siendo el proveedor. Sí, señor. De a los 2 días que nació el bebé a trabajar. Sí, señor. Entonces yo quiero que construyan la paternidad porque no está construida la paternidad, porque entonces, y la mujer pues va a seguir teniendo esa barrera de sesgo por los cuales no va a aceptar puestos de alta dirección. Y la mujer que lo acepta
Y bueno, hemos hecho una serie de investigaciones al respecto para ver cómo maneja ella, porque la mujer que lo acepta tiene que manejar mucho la culpa. Sí. Porque la culpa pareciera estar inherente en la mujer. En alguna parte de su construcción de género la construye sobre culpa. La mujer elabora mucha culpa. Entonces, cuando es maternidad, la culpa es suprema. Entonces, ¿La mujer siente más culpa que el hombre? En ese sentido, sí. Sí, en ese sentido, sí. Parece ser que la construcción de género de la mujer mete un mayor ingrediente de culpa. Okay. Por eso la mujer, si tú sabes manejar la culpa, pues vas a poder manejar una mujer. Sí. Y muchas mujeres, los esposos, los hijos, los papás, etcétera, es sobre culpa. Y la culpa es un temazo, ¿no? Y la culpa finalmente tiene que ver con sesgos, tiene que ver con un sistema de creencias que ahí está. Y hay que trabajar con ese sistema. Entonces, a través de los sesgos, ¿puedo manipular? Sí. De hecho, manipulamos a través de los sesgos. Es decir... También todo el tiempo. Sí. Y consciente e inconscientemente. Cuando es consciente, creo que... Ya es patológico. Sí, cuando es consciente creo que ya estamos de otro lado, sí. ¿No? En general es inconsciente. Son aprendizajes que hemos introyectado y que no nos van a servir de mucho, ¿no? ¿Cuándo se vuelve, funcional un sesgo inconsciente? Pues cuando tenemos sesgos positivos. Sí. De pronto crecimos en una familia o asistimos a una escuela en donde yo estoy altamente motivado, mi familia cree mucho en mí, mi familia me apoya. Entonces hay un montón de sesgos ahí que me construyen. El problema es cuando el sesgo obstaculiza. Fíjate qué bonito. ¿El sesgo puede ser también positivo? También. O sea, no solamente tiene sombras, también tiene luces. Sí, señor. Son sesgos. El sesgo es sesgo. Es decir, yo creo que lo que crea. Y eso que creo me puede construir o no. Si es un sesgo que me limita, hay que trabajarlo mucho. Y si es un sesgo que me posibilita, hay que utilizarlo mucho. Déjame agarrar esa última parte para ir cerrando nuestra conversación, Humberto. Cuando yo me empiezo a ser consciente de mis sesgos, ¿qué posibilidades se abren? Se abren muchas, porque entonces tú empiezas a entender que tú puedes cambiar muchas de tus estructuras, incluso mentales, muchas de tus estructuras como individuo y muchas de tus estructuras culturales, y que no tienes que estar repitiendo la cultura. De hecho, las personas que se atreven a transformar la cultura es gente que rompe con muchos de sus sesgos limitantes, ¿no? Y que dice, ¿por qué no? Voy a intentar esta otra, ¿no? Y ahora empiezas a toparte con parejas de hombre y mujer que tienen sus hijos, sí. Y empiezas a toparte con que empiezan a construir verdaderos equipos. Y tú dices, wow, esto hace 20 años era impensable. Y dejamos de escuchar una frase que a mí en lo personal no me gusta mucho cuando dicen... Fulanito ayuda. No es que esté ayudando, es su compromiso, es su responsabilidad. Así es, pero mientras no construyamos la paternidad, culturalmente hablando, vamos a seguir teniendo esta problemática. Porque los hijos tampoco pueden andar al garete. Sí. O sea, alguien, en este caso, sí, los dos, que sería lo ideal, pero también tienen que tener un soporte, un sostén de cuidado, etcétera, de acercamiento. Sí, de pronto te puedes topar con eso y también te puedes topar que puede cambiar. Y entonces, yo decía en EMAC, me invitaron a participar en un panel y me preguntaba justamente uno de los directivos ahí, Humberto, ¿qué nos sugieres? Y ahí me cayó el 20, pues hay que trabajar con hombres. Es decir, yo he trabajado mucho con mujeres, pero hay que trabajar con hombres para poder empezar a construir la paternidad. En estos países, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda mismo, sí. Han trabajado mucho este asunto. Y de pronto te topas con que, otra vez, el periodo después del nacimiento de un hijo corresponde a 45 días. Sí, son similares para ambas partes. Para que él construya también su liga, ¿me entiendes? Pero los sesgos siempre tienen una lógica. Muchas veces esa lógica es absurda, sí. Pero es lógica, o sea, responde a una lógica. Entonces, si la mujer tiene a sus hijos de ella, salen de ella, por lo tanto, la mujer está más involucrada con el hijo que el hombre, ¿me entiendes? Sí. Y nos la creemos, y como nos la creemos, así es. Nosotros somos lo que creemos que somos. Para eso están los sesgos. Humberto, me encantó platicar contigo, te agradezco mucho. Es un tema
que sí, evidentemente lo estamos escuchando mucho en todas partes, hay cualquier cantidad de cursos, pero creo que quitando un poco ese ruido de modas es algo sobre lo que podemos construir en nuestras vidas personales y organizacionalmente. Nuevamente, muchas gracias. ¿Algo más que quieras compartirnos? No, hombre, Rogelio, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con ustedes. Y, por supuesto, hay que estar trabajando hacia adentro. Es desde dentro donde vamos a cambiar, no es desde fuera. A partir del individuo. A partir del individuo, a partir de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Sí. Tenemos que trabajarlo mucho y entonces se empiezan a lograr cambios. Si cambio yo, cambia mi entorno. Y no necesariamente es al revés. Sí. ¿No? Ya estamos esperando que alguien venga desde fuera y cambie. Sí es importante cambiar desde fuera también, pero es importante también desde dentro, ¿no? Y bueno, el cambio de las culturas es lento, o sea, no es tampoco tan acelerado, pero sí, por supuesto que cambian. Y hemos visto un montón de organizaciones que han hecho cambios bien profundos a partir de sus colaboradores. Humberto, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Rogelio. Es un gusto. Nos vemos. Hasta luego.